Concluí la publicación anterior diciendo que si el cristiano supiera qué es el Espíritu Santo, no caería en el engaño de los falsos profetas, como sucedió en el siglo XIX en Estados Unidos de América con el visionario Joseph Smith y la visionaria y escritora prolífica Ellen Goldewhite. Son ejemplos de profetas exitosos que después fundaron sus respectivas iglesias en el seno del cristianismo protestante americano. Tampoco se cedería en el exótico e inquietante engaño de las apariciones marianas, mayormente ligado a la Iglesia Católica Romana, como el de las apariciones de Lourdes, Francia, de 1858, Fátima, Portugal, de 1917, o las más extensas de las niñas de Garabandal, ocurridas entre 1961 y 1965 en Cantabria, España. Pero siglos ha que, en cuanto al engaño, Jesús nos dijo: «Ved que os lo he dicho de antemano», Mateo 24, 25, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Así que estábamos advertidos. Aunque el cumplimiento pleno de este versículo que acabo de leer de las grandes señales y prodigios se encuentra aún pendiente por un poquito más de tiempo, en realidad muy poco más. Y la mayoría cristiana desconoce lo que es el Espíritu Santo porque la Iglesia romana entronizó en el siglo IV al Espíritu Santo, Espíritu de verdad, escrito en minúsculas, de Jesús, y lo convirtió en el Espíritu Santo católico, escrito en mayúsculas, alejando así al auténtico de las mentes de los hombres, con lo que se echó el primer cimiento del edificio que, una vez construido, fue declarado el único intermediario entre Dios y el hombre, el cielo y la tierra, el vicario de Dios en el mundo. Lástima que mi vídeo lo hayan visto apenas 2 personas, y es que Jesús ya había dado a entender que el laodicense no iba a escuchar su voz debido a que piensa que no necesita de nada más. El laodicense no sabe, entre comillas esto, no sabe, y así aparece en el texto bíblico, que es un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo, Apocalipsis 3, 17. Por este motivo, Jesús profetizó diciendo que, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El Señor ha estado conmigo en 3 ocasiones y siempre de noche. Curioso, ¿verdad? Así que pude disfrutar de sendas cenas espirituales, tan inolvidables como imposibles de reproducir o de ser provocadas por uno mismo. La primera fue para mí determinante, un acontecimiento, un antes y después en mi vida. El tercero puede que lo sea para todos los demás. Porque ¿qué es escuchar al Señor sino oír su palabra escrita? Es decir, el espíritu de profecía, el espíritu de verdad que es el Espíritu Santo, y procurar entenderla. De ahí que yo diga que casi nadie sabe lo que el Espíritu Santo o Espíritu de verdad de Jesucristo es, porque no oyen lo que el Espíritu dice a la 7ª y última iglesia de Laodicea, y Laodicea significa precisamente un pueblo juzgado. Llevo unos cuantos años tocando puertas aquí y allá, pero parece que nadie quiere abrir, nadie invita a cenar. Mis torpes palabras aparentan perderse en un vacío inmenso, vastísimo. Los caminantes de Emaús necesitaban comprender la profecía antes de recibir la bendición del Espíritu Santo, y ellos invitaron a aquel acompañante desconocido porque, atención, ya se hacía tarde, y además, aquel viajero anónimo aparentaba querer continuar su camino. Y ya sentado a la mesa con ellos, habiendo sido previamente invitado a entrar, fue cuando comprendieron
que aquel desconocido era Jesús, cuando el Señor partió el pan. Y ahora deberá suceder otra vez que la profecía sea comprendida antes de la renovación del pacto santo. Así que ruego y oro porque se invite al séptimo ángel, al que habla a la Odisea, a pasar al interior de la casa para compartir el pan, que es la palabra de Dios. Y de este modo podrán comprobar si el mensajero viene de parte de Jesús o no, puesto que, como he recordado, a Jesús lo reconocieron cuando, sentado junto a ellos a la mesa, partió el pan. Y entonces deberá de cumplirse de nuevo la visión, de renovarse la bendición. Recordé que el vídeo anterior lo vieron apenas 2 personas. Una de ellas era conocida porque se identificó y me aconsejó además que fuera más directo, que no me alargara tanto y transmitiese el mensaje. También que fuera más académico. Seguro que tiene razón. Creo que me acerqué a estas especificaciones en un vídeo anterior que titulé ¿Qué es el Espíritu Santo?, porque recibió algo más de 4.000 visualizaciones. Con diferencia, mi récord Guinness personal en YouTube, 4.000 visualizaciones. Aún así, casi no tuvo comentarios y todos excepto uno de ellos fueron condenas y descalificaciones. Es difícil romper las jaulas en las que se encuentran encerrados los laodicenses. Decenas de miles de jaulas que son las denominaciones cristianas con interpretaciones y sesgos distintos de la palabra de Dios. Pero Jesús oró por nosotros, para que en el último tiempo la fe verdadera no faltara. Mis vídeos no son profesionales, pero creo que invitan a la reflexión, al cuestionamiento de lo que uno posee. He visto vídeos cristianos, desde luego mucho mejor producidos que los míos, infinitamente mejores, que han recibido miles de visualizaciones en canales con otros tantos miles de seguidores. En general, son relatos reconfortantes o recordatorios de hechos bíblicos conocidos por todos, en ocasiones desde puntos de vista alternativos o incluso provocadores. Pero esto no es escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús es procurar entender la visión, del griego tereo, guardar la profecía. Y Jesús ha estado conmigo porque me dediqué a esto. Y me dediqué a esto porque Él me amó primero. Eso es verdad.